Muy buenas noches, los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que nos convoca en esta noche y tiene como título Ofertas en Consorcio, edición 2023. Es el tema número 10 de los temas principales del programa de capacitación Contrataciones exitosas con el Estado con enfoque anticorrupción año 2023. La semana pasada dictamos el recurso de apelación. La siguiente semana vamos a dictar ejecución del contrato y el siguiente jueves estrategias para una contratación exitosa, y con eso cerramos el ciclo de los 12 temas principales para inmediatamente comenzar con los 12 temas complementarios que estamos mostrando en la pantalla, que ya más están relacionados a situaciones particulares o casos prácticos. No se olviden, los que nos están siguiendo por Facebook Live, YouTube Live y LinkedIn, que la recomendación es que participen en la plataforma oficial de GoToWebinar para que tengan acceso a la sesión de preguntas y al certificado digital que emite esta plataforma. También les solicitamos a todos los asistentes, todos los que nos están siguiendo, ya sea por GoToWebinar, LinkedIn, YouTube Live o Facebook, que compartan las invitaciones con sus conocidos para que de esta manera podamos nosotros contar con más asistentes y eventualmente seguir programando estas capacitaciones. Vamos a continuar en la medida que tengamos más personas interesadas en nuestras capacitaciones. Muy bien, entonces el tema del día de hoy es Ofertas en Consorcio, edición 2023, y el marco legal, ¿no?, por el cual vamos a exponer, evidentemente, es la Ley de Contrataciones del Estado con su reglamento, ¿no? Hemos mencionado que los cursos que estamos dictando están relacionados con el marco general de la contratación pública, la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? Porque existen otros marcos normativos como la norma de reconstrucción con cambios, Petroperú, que tiene su propia norma, las cajas municipales, ¿no?, obras por impuestos, contratación públicas privadas, etcétera, etcétera. Una diversidad de formas en que el Estado contrata. Pero el marco general es la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, y específicamente los procesos de contratación pública relacionadas a los consorcios está regulada por una directiva, la Directiva 005-2019, denominada participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado. Entonces, este es el marco legal de la exposición de esta tarde para que ustedes luego también, si quieren, la puedan revisar. Entonces, ¿qué es un consorcio? Un consorcio es el contrato asociativo por el cual dos o más, ahí tenemos ya una respuesta a algunas preguntas que nos hacen, ¿no? O sea, un consorcio puede estar conformado por dos o más personas naturales o jurídicas, ¿no?, nacionales o extranjeras, ¿no?, que se asocian con el criterio de complementariedad de recursos, capacidades y actitudes para contratar con el Estado. Esto, según la definición contenida en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en el anexo número 1. O sea, puede haber un consorcio de 2, 3, 4, 5, no hay límites, puede ser entre personas naturales, puede ser una persona natural y una persona jurídica, puede ser una persona natural nacional y puede ser una persona jurídica extranjera, ¿no? O sea, eso no está limitado, ¿no? O sea, es a libertad de las personas que se quieren consorciar, ¿no? Entonces, en los procedimientos de selección, ¿no?, bajo esta normativa, Ley de Contrataciones del Estado, varios proveedores, ya sean personas naturales, personas jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, se pueden agrupar en consorcio con la finalidad, ¿no?, de presentarse en un procedimiento de selección y eventualmente ejecutar el contrato. No se puede participar en consorcio en los procedimientos que tengan por objeto la implementación o la extensión de la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marcos. No, acá no existe la posibilidad de presentar ofertas en consorcio. La participación en consorcio no implica la obligación de crear una persona jurídica diferente, no es un contrato asociativo temporal, ¿no? O sea,
no es que estemos obligados, si vamos a presentar una oferta en consorcio, a constituir una persona jurídica diferente. No, cada persona jurídica, ¿no? Sigue funcionando tal cual, solo que por un tiempo, ¿no? Se asocian para poder complementar actitudes, capacidades. El criterio de complementariedad, ¿no? Está referido pues a los recursos, capacidades, actitudes que en su empleo en una forma conjunta, ¿no? Les va a permitir desarrollar adecuadamente y en forma competitiva una determinada actividad. Ahora, las consideraciones que tenemos que tener o que podrían existir, la normativa de contratación pública le permite a las entidades públicas, ya sea al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones, establecer en las bases del procedimiento de selección algunas consideraciones generales respecto a los consorcios, ¿no? Si bien es cierto, hemos dicho que se pueden presentar en consorcio 2, 3, 4 o 5 personas, ¿no? Los porcentajes de participación pueden ser establecidos libremente, ¿no? Pero la normativa nacional en contrataciones públicas faculta a las entidades en función a sus necesidades y al estudio del mercado que se haya realizado a establecer algunas consideraciones particulares para un determinado procedimiento de selección, ¿no? O sea, puede hacer que ustedes en unas bases encuentren en el capítulo 3 de la sección específica, ¿no? Algunas indicaciones como, por ejemplo, la cantidad máxima de integrantes, ¿no? O sea, podría decir en unas bases, oye, en este proceso el número máximo de integrantes es 2, o es 3, o es 4, o es 5. Entonces quiere decir de que no podemos hacer un consorcio mayor al que está permitido en este proceso, en las bases de este proceso, ¿no? Si nos dice 2, no podemos consorciarnos entre 3. Podría ser también que indique el porcentaje mínimo de cada integrante. O sea, las bases pueden decir, para este proceso de selección, el porcentaje mínimo de participación de cada integrante es 30%. Entonces, no puede haber un integrante que tenga menos de ese porcentaje. Y otra condición particular que se puede establecer, repito, puede, no es que sea obligatorio, ¿no? Es el porcentaje mínimo al que debe asignársele al proveedor, al integrante del consorcio que va a aportar la mayor experiencia, ¿no? O sea, sabemos que en las bases de los procedimientos de selección se solicita experiencia al postor, ¿no? Entonces, puede hacer que en unas bases se diga el integrante del consorcio que aporta más experiencia, la mayor experiencia, tendrá mínimo 50%. Quiere decir, pues, de que ningún otro, no podría el integrante que está aportando más experiencia, tener una participación menor al 50% en la ejecución de la prestación. O sea, estas tres condiciones podrían estar establecidas en las bases del procedimiento de selección. Si no hubiera esas condiciones, entonces la participación es libre, ¿no? Puede haber un número ilimitado de integrantes del consorcio, los porcentajes se los asignan de manera libre, ¿no? Si no hubiera estas limitaciones. Generalmente se encuentra acá, ¿no? En el capítulo 3 de las bases, capítulo 3 del requerimiento de la sección específica, puede haber esto, ¿no? Condiciones de los consorcios, que está establecido en el numeral 49.5 del artículo 49 del reglamento. Un número máximo de consorciados, el porcentaje mínimo de cada integrante del consorcio y el porcentaje mínimo del integrante que acredite mayor experiencia, ¿no? O sea, podría haber estas tres condiciones, ¿no? O alguna de ellas, o de repente dos de ellas, ¿no? O una, las dos o las tres. Entonces, si existe estas condiciones, al establecer el consorcio tenemos que respetar esta disposición. Si no hay estas indicaciones en la base, entonces la formación de un consorcio, ¿no? En su número y porcentajes es libre. Ahora, durante el procedimiento de selección, ¿no? El consorcio se establece a través de una promesa formal de consorcio, cuyo modelo o cuyo formato se encuentra en las bases del procedimiento de selección. En tanto, en la ejecución del contrato, tanto para la suscripción como para la ejecución, ya tiene que
establecerse un contrato de consorcio. O sea, tenemos dos situaciones, ¿no? Para participar en el procedimiento de selección es suficiente con una promesa de consorcio. Si el consorcio se le adjudica la buena pro y esta buena pro queda consentida, para la suscripción del contrato tienen que presentar el contrato de consorcio, ¿no? Que es el que se va a regir también en la ejecución del contrato. Este documento es obligatoria. Si no se permite, si no se adjunta, la oferta puede ser descalificada o no admitida. La promesa de formal de consorcio y el contrato de consorcio, ambos documentos llevan firma legalizada de sus integrantes. La promesa de consorcio es una ficción jurídica. El contrato de consorcio es un documento obligatorio para la suscripción del contrato. En las bases del procedimiento de selección, en las bases estándar aprobadas por el OCE, en la sección específica de anexos, hay un anexo número 5 que está el formato o el modelo de la promesa de consorcio, ¿no? Este es el modelo que tenemos que seguir. Si nosotros nos vamos a presentar en consorcio, tenemos que completar la información que nos están pidiendo en este formato, ¿no? Los datos del procedimiento de selección, ¿no? Se ingresan los datos del procedimiento de selección, quiénes son los integrantes del consorcio, a qué persona natural se designa como representante común, su nombre completo, su DNI, ¿no? Quién va a suscribir el contrato con la entidad pública, la que está convocando el proceso, y esta persona que está representando al consorcio no debe estar impedida, inhabilitada ni suspendida para contratar con el Estado. Asimismo, el consorcio en ese documento tiene que fijar un domicilio legal común y finalmente tiene que consignarse en esta promesa formal de consorcio las obligaciones de cada uno de los integrantes, ¿no? Ya que sea que estén vinculadas al objeto de la contratación o que no lo estén, con los porcentajes, ¿no? De estas obligaciones. Y estos porcentajes se establecen en números enteros, o sea, no valen números decimales, ¿no? 98, 2, 50, 50, 70, 30, ¿no? No se puede poner 50.5, ¿no? Eso no se puede. Tiene que ser números enteros. Y tiene que describirse las obligaciones de cada uno de ellos, ya sea que estén vinculadas, ¿no? Directamente al objeto de la convocatoria o no. El contrato de consorcio, no hay un modelo en las bases del procedimiento de selección. Eso tienen que verlo cada proveedor que sea presentado en consorcio, tiene que coordinar con su área legal para que elaboren un contrato de consorcio, que más o menos es pues, un modelo al que estamos mostrando en pantalla, ¿no? Pero hay ciertas reglas que debe de cumplir este contrato de consorcio que lo vamos a mencionar un poco más adelante. Si nos vamos a presentar en consorcio, tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad en la ejecución del contrato, ¿no? Se establece de que todos los integrantes del consorcio sean responsables solidariamente ante la entidad por las consecuencias derivadas de su participación en la ejecución del contrato. O sea, acá hay responsabilidad solidaria en la ejecución del contrato. Las infracciones de tipo administrativos, ¿no? Que tenemos un seminario que vamos a dictar más adelante respecto a estas infracciones y sanciones, ¿no? Se imputan a todos los integrantes del consorcio, ¿no? Aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda. Salvo que, o sea, esta es la regla general, salvo que por la naturaleza de la infracción, la promesa formal de consorcio, el contrato de consorcio o el contrato suscrito con la entidad, exista información suficiente y fehaciente que permita individualizar la responsabilidad, ¿no? O sea, si por el tipo de infracción en la promesa formal de consorcio, en el contrato de consorcio o en el mismo contrato de ejecución de la prestación, hay información que le permita al tribunal que está haciendo la evaluación de un procedimiento sancionador, un consorcio, hay información que le permita individualizar a uno de los integrantes del consorcio, la sanción se le aplica solamente a ese proveedor, ¿no? En la carga de esta prueba corresponde al presunto infractor, ¿no? O sea, aquí, quien está siendo imputado de una infracción tiene que demostrar, ¿no? Que tiene que darse esa individualización para que no lo sancione.
Cuidado, o sea, ¿eso qué quiere decir? Pues que tenemos que si vamos a formar un consorcio, tenemos que tener cuidado, ¿no? Respecto a las infracciones para evitar, ¿no? Que mi empresa sea sancionada, ¿no? Por ejemplo, si vamos a presentar documentos en nuestra oferta de cada integrante, ¿no? Cada integrante en la promesa formal de consorcio tiene que hacerse responsable por la información que está presentando, ¿no? Eso se puede establecer en el consorcio. Por ejemplo, ¿no? El integrante A se hace responsable de los documentos que aporta como experiencia del postor en la especialidad. Entonces, ahí supongamos que en una factura, ¿no? Hubiera información inexacta, un documento falso, solamente el que ha entregado ese documento se va a hacer responsable de la infracción y de la sanción, evidentemente. Ahora, existen impedimentos que deben tenerse en cuenta a efectos de establecer un consorcio, ¿no? Recuerden que hemos hablado que en el artículo 11 de la ley se encuentran los impedimentos para participar en las contrataciones públicas, ¿no? Y señala que los integrantes del consorcio no deben encontrarse impedidos, suspendidos ni inhabilitados para contratar con el Estado. O sea, para formar un consorcio, sus integrantes no deben estar impedidos, suspendidos ni inhabilitados para contratar con el Estado. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección o en un determinado ítem, ¿no? O sea, si vamos a formar un consorcio, ¿no? Me presento como consorcio, ¿no? Y no puedo presentar, por ejemplo, yo A y B se están consorciando, ¿no? A, por ejemplo, no puede presentar una oferta independiente, ni B tampoco. Entonces, a eso se refiere. Ni tampoco A puede hacer un consorcio con C, ¿no? O sea, A va con B y A va con C. No se puede, eso no está permitido, eso es lo que se refiere acá. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un determinado procedimiento de elección o en un determinado ítem. Supongamos que es un proceso que tiene 5 ítems, ahí sí, ¿no? Yo puedo ir en el ítem número 1, A y B. En el ítem número 2 puedo ir A y C. En el ítem número 3 puedo ir A y D. Ahí sí puedo establecer, porque no es el mismo ítem, ¿no? Pero si es ítem único, ahí sí no puedo formar más de un consorcio. Hay también algunas reglas que están establecidas en la directiva, estas que mencionaba yo, de los consorcios, referidos al Registro Nacional de Proveedores. Hay que cumplir algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, ya hemos señalado, ¿no? Que uno de los requisitos fundamentales para contratar con el Estado es que el proveedor, ¿no? Se encuentre, pues, inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Ya sea en el capítulo de bienes, servicios, consultoría de obras o ejecución de obras, en función, pues, al objeto de la contratación, ¿no? Entonces, respecto a los consorcios, ¿no? Todos los integrantes del consorcio, ¿no? Deben contar con inscripción vigente en el registro correspondiente según el objeto del procedimiento de selección. Si nos vamos a presentar a un proceso de bienes, todos los integrantes del consorcio tienen que tener RNP de bienes. Si es de servicios, si es de consultoría, ¿no? Si es de obras, ¿no? Y hay situaciones en que se pueden presentar combinaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de consultoría de obras, cada integrante del consorcio debe contar con inscripción vigente como consultor de obras en al menos una de las especialidades requeridas por la entidad. ¿Qué quiere decir eso? Las especialidades son obras urbanas, edificaciones, obras viales o puertos, obras de saneamiento, obras electromecánicas, energéticas y telecomunicaciones y obras de represas o irrigaciones. Si en un determinado proceso existe más de una especialidad, ¿no? Por ejemplo, hay obras urbanas, edificaciones y obras de saneamiento, hay 2 especialidades, ¿no? Esta regla señala que cada integrante del consorcio debe contar con inscripción en al menos una de las especialidades. O sea, A y B se consorcian. A tiene la especialidad de obras urbanas y B tiene la especialidad de saneamiento. Es posible eso, ¿no? Pero supongamos que los dos tengamos solamente edificaciones, no podemos hacer un consorcio porque las bases solicitan, ¿no? Obras urbanas y saneamiento, ¿no? Entonces no se estaría cumpliendo, ¿no? O sea, debe cumplirse y cubrirse todas las especialidades que están solicitando en las bases.
Además, debe cumplirse con la categoría, ¿no? Y las categorías son A, B, C, D, en función al monto del valor estimado o del valor referencial de la contratación, ¿no? A, procesos hasta 8 ITs, B, hasta adjudicación simplificada, C, hasta concurso público y D, hasta concurso público sin límites, ¿no? Entonces, eso también debe de cumplirse cuando se trata de consultorías. Hay que tener cuidado con la especialidad y la categoría para poder presentarse en consorcio. En los procedimientos de selección por paquetes, ¿no? Para elaboración de fichas técnicas o estudios de preinversión de proyectos de inversión según corresponda y del expediente técnico o documentos equivalentes, los integrantes del consorcio deben contar con inscripción en el RNP de servicios o consultores según la obligación asumida. No, o sea, para fichas técnicas o estudios de preinversión, ¿no? Se requiere inscripción en servicios. Para elaboración de expediente técnico se requiere, ¿no? Como consultor de obras, a eso se refiere. Entonces, cuando es una contratación por paquete en la que hay que hacer el estudio de preinversión, ¿no? Y el expediente técnico, por ejemplo, o un documento equivalente, en ese caso, igual, ¿no? Dependiendo a las obligaciones asumidas en la promesa de consorcio, ¿no? Quien va a elaborar el estudio de preinversión, RNP de servicios, quien va a encargarse de la elaboración del expediente técnico como consultor de obras, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Depende de qué se solicita y qué tiene cada uno de ellos para establecer esas obligaciones en la promesa de consorcio. En el caso de obras, bajo la modalidad de llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, todos los integrantes del consorcio deben contar con inscripción como ejecutores de obras, ¿no? En el caso de obras, todos los integrantes deben ser ejecutores de obras. Cuando es llave en mano o concurso oferta, que incluye la elaboración de expediente técnico, el integrante del consorcio que va a elaborar el expediente técnico debe tener RNP como consultor y quien va a ejecutar la obra tiene que tener RNP como ejecutor, ¿no? Debiendo establecer esas obligaciones en la promesa de consorcio. En los procedimientos de selección para la ejecución de obras, en caso de ser favorecidos con la buena pro, cada integrante también debe de contar con la capacidad libre de contratación igual o superior al porcentaje equivalente al monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio. O sea, a los ejecutores de obras se les asigna una capacidad libre, una capacidad máxima de contratación. Y esa capacidad máxima de contratación va disminuyendo en función a los contratos que va obteniendo el proveedor, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener una capacidad de 5 millones y me adjudico un proceso de 1 millón, firmo contrato, ¿no? Y me queda solamente libre 4 millones, porque ya 1 millón lo tengo comprometido. Entonces, si tengo 4 millones, quiere decir, si yo me voy a presentar a un proceso, yo no me puedo presentar, ¿no? A un proceso que implique que yo voy a asumir más de 4 millones de soles, ¿no? Si el proceso, por ejemplo, es de 10 millones de soles, yo no puedo asumir el 50% de obligaciones. 10 millones de soles, 50% son 5 millones, pero yo tengo libre solamente 4. Entonces, no, yo máximo puedo asumir en ese consorcio el 40%. 40% de 10 millones son 4 millones y mi capacidad libre también son 4 millones. A eso se refiere, ¿no? O sea, hay que tener cuidado también al establecer un consorcio respecto a los ejecutores de obras, cuál es mi capacidad libre de contratación para que podamos, pues, cumplir al momento de suscribir el contrato. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripción en el RNP se encuentre vigente, ¿no? O sea, todo proveedor tiene que tener cuidado que su RNP se encuentre vigente. En el caso de consorcio, lo mismo. Así como no estará inhabilitado o suspendido al registrarse como participantes en la presentación de las ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato. Entonces hay que tener en cuenta que en estos actos, registro, presentación de ofertas, otorgamiento y perfeccionamiento, el RNP debe de estar vigente y el proveedor no debe estar inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. Esas son las reglas respecto al RNP en el caso
de los consorcios si es que estamos pensando participar en consorcio. Para participar en un procedimiento de selección, les habíamos mencionado que hay que registrarse como participante. ¿Qué sucede si tenemos pensado presentar una oferta en consorcio? La directiva que hemos mencionado señala que no es obligatorio que se registren todos los integrantes del consorcio. Es suficiente que uno de los integrantes se registre en el procedimiento de selección, ¿no?, como participante, ¿no? Y los demás no están obligados a hacerlo, ¿no? Los demás integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente, eso sí, ¿no? Ya hemos mencionado que la inscripción debe estar vigente durante el procedimiento de selección. Pero respecto al registro, supongamos que nos vamos a presentar 3 empresas en consorcio, suficiente con que uno de ellos se registre. No es obligatorio que los 3 estén registrados, ¿no? Pero sí, en las demás etapas del procedimiento de selección, quienes no se han registrado deben contar con RNP vigente, tal como hemos hablado anteriormente. Respecto a la oferta, el consorcio debe presentar la promesa de consorcio con firmas legalizadas. La falta de legalización es subsanable en función a lo que señala el artículo 60 del reglamento. La oferta de un consorcio debe ser suscrita y debe llevar la rúbrica según corresponda de su representante común o de todos los integrantes. O sea, cuando estamos elaborando la oferta, ¿no?, esta oferta debe ser suscrita, los anexos y el visto bueno, por el representante común o también, ¿no?, por todos los integrantes. O sea, supongamos que sean 3 integrantes, los 3 deben de firmar la oferta si es que no la suscribe el representante común, ¿no? O sea, la norma señala, o la firma el representante común, o si no quieren ustedes que la firme el representante común, tienen que firmarla todos los integrantes del consorcio, no puede ser solamente uno de ellos. Si el integrante es una persona natural, solo los nombres y apellidos completos. Los documentos que conforman la oferta compromete a todos los integrantes del consorcio. La promesa formal de consorcio, ese modelo que hemos visto en el anexo número 5 de las bases, tiene un contenido mínimo: la identificación de los integrantes del consorcio, sus nombres completos, denominación o razón social, la designación del representante común, quien debe tener facultades en nombre y representación del consorcio en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, quien no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. El domicilio común, tiene que establecerse un domicilio común en la promesa formal de consorcio. La identificación de las obligaciones que pueden estar vinculadas directamente al objeto del proceso o no, y el porcentaje de estas obligaciones. ¿Qué porcentaje se le asigna a estas obligaciones, ¿no?, cuya suma tiene que ser 100? Y habíamos dicho que estos porcentajes tienen que ser números enteros. El incumplimiento del contenido mínimo de la promesa de consorcio no es subsanable. O sea, si en la promesa de consorcio falta alguna de esta información, eso no es subsanable. Si no está la identificación de los integrantes, si no está el nombre del representante común, si no se consigna el domicilio, las obligaciones o sus porcentajes, no es subsanable. Cuidado con eso. Ahora, si estamos presentando una oferta en consorcio, hay que tener en cuenta también aspectos relacionados a la habilitación, a los requisitos de calificación, habilitación y experiencia del postor. Hay reglas que están en la directiva 005 de los consorcios que hay que tener cuidado referentes a la habilitación de la oferta y a la experiencia del postor, ¿no? Y estas, por ejemplo, son las siguientes. Cuando se trata de una actividad regulada, estamos hablando de la habilitación, ¿no?, que pueden ser intermediación laboral, vigilancia, servicio postal, transporte de combustibles, comercialización de medicamentos, entre otras. Debe de cumplir estas autorizaciones él o los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar dicha actividad en la promesa del consorcio. Por ejemplo, nos vamos a presentar a un servicio de vigilancia, ¿no? Somos 3 empresas
yo me estoy obligando a ejecutar el servicio de vigilancia, el segundo también, y el tercero va a ser el financista, va a financiar el servicio. Entonces, como nosotros dos nos estamos obligando a ejecutar la prestación de vigilancia, tenemos que contar con las autorizaciones que nos piden para vigilancia, que son la resolución de SUCAMED y la de intervención laboral del Ministerio de Trabajo. O sea, quienes en la promesa del consorcio se están obligando a ejecutar la prestación, que es servicio de vigilancia, deben de contar con esas dos autorizaciones. El tercer integrante que solamente se está obligando a hacer el aporte financiero no está en la obligación de contar con esa autorización. Eso respecto a la habilitación. Ahora, y eso va también ligado a la experiencia, porque para que la experiencia de los integrantes del consorcio sean válida, ¿no? En la promesa de consorcio, los integrantes tienen que haberse obligado a ejecutar la actividad principal, ¿no? de la convocatoria. En el ejemplo de hace un rato, A y B van a hacer vigilancia y C va a hacer el aporte financiero. Entonces, si A aporta experiencia, 1 millón, B aporta experiencia, 1 millón y C aporta experiencia, 1 millón y nos piden 3 millones, ¿no? Según esta regla, solamente se computa la experiencia de A y de B. C no, porque C no se está obligando a ejecutar el servicio de vigilancia. Entonces, la experiencia que aporte C, que es el financista, no va a ser validada, solamente se va a validar la experiencia de A y B, porque en la promesa de consorcio ellos son quienes se han obligado a ejecutar la prestación. O sea, respecto a la experiencia del postor, el primer paso es determinar la experiencia válida de cada uno de sus integrantes en función a lo que se señala en la promesa formal de consorcio. El paso número 2 es verificar que se cumpla con que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con lo que se solicita en la base. Si es que en la base se ha dicho, ¿no? Si es que en la base se dice el integrante que aporta mayor experiencia deberá tener 30% como mínimo, tiene que verificarse que se cumpla eso. Y el tercer paso es obtener la suma del monto de facturación aportado por cada integrante. O sea, no es que el aporte de experiencia de cada integrante se multiplica por algún factor o por el porcentaje que está asumiendo en la promesa de consorcio. No, la experiencia del consorcio es la suma de la experiencia válida de cada uno de sus integrantes. Si A aportó 1 millón y eso está bien, los documentos están bien todos, B aportó también 1 millón y los documentos que presenta también están todos correctos, ¿no? La experiencia de este consorcio es 2 millones de soles, 1 millón de A y 1 millón de B. No es que porque él tenga 20%, el 30% y el 50%, por ejemplo, no se multiplica 1 millón por 20% o 1 millón por... No, es la suma de las experiencias válidas. 1 millón más 1 millón, 2 millones. O sea, la suma de este consorcio sería 2 millones, que sería la experiencia que está acreditando este consorcio. La acreditación de la experiencia del postor se realiza en la base a la documentación aportada por él o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria. Ahora, recuerden pues de que como está amarrado también a la habilitación, ¿no? Entonces, como C está aportando financiamiento, ¿no? Se está obligando a hacer el financiamiento. La experiencia que aporte C no va a ser validada porque no se está obligando a ejecutar la prestación principal, ¿no? Ahora, los contratos que presentamos que hayan sido ejecutados en consorcio también, ¿no? Tienen que validarse los porcentajes con la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio que debe de adjuntarse en las ofertas. No se toma en cuenta la documentación presentada por él o los consorciados que asumen obligaciones referidas a actividades de carácter administrativo o de gestión, facturación, financiamiento, aporte de cartas fianzas. O sea, pues el integrante que se está obligando a alguna de estas actividades, su experiencia no es validada. ¿No? En el caso de bienes, solo se consideran las obligaciones vinculadas al objeto de la contratación como la fabricación y o comercialización. En el caso de bienes,
si alguno de los integrantes se está obligando a el aporte de materias primas, combustible, infraestructura, transporte, envasado, almacenaje, entre otras, esa experiencia no es validada. Por eso, cuando uno va a establecer un consorcio, hay que tener cuidado con aspectos relacionados a la habilitación y a la experiencia del postor respecto a la calificación de la oferta. Pero también respecto a la evaluación de la oferta hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo por los beneficios, ¿no? Las bonificaciones, beneficios, ¿no? Entonces hay factores de evaluación como sostenibilidad ambiental, protección social y desarrollo, integridad en la contratación pública, sistema de gestión de calidad, ¿no? Que para que sean considerados, ¿no? Respecto a los factores de evaluación, ¿no? Hay que tener en cuenta que si son varios factores, por ejemplo, en el caso de sostenibilidad ambiental, protección del desarrollo humano, ¿no? Hay a veces 2 o 3 factores. Dice que cada uno de sus integrantes debe acreditar alguna de estas prácticas, ¿no? Se ponen en las bases, aparecen 2 o 3 prácticas. Entonces, cuando son varias prácticas, cada integrante puede acreditar alguna de ellas, ¿no? Si es una sola práctica, ¿no? En el caso, por ejemplo, de integridad en la contratación pública o sistema de gestión de calidad, ¿no? Va a depender de lo que se haya señalado en la promesa formal de consorcio. El integrante que va a ejecutar la prestación, ¿no? Con una actividad directamente vinculada al objeto de la contratación, debe de acreditar que cuenta con los certificados que solicitan para la evaluación de las ofertas. Y eso está en las bases, ¿no? Por eso siempre les hemos recomendado que revisen las bases, sobre todo las notas. Si ustedes revisan los factores de evaluación, de repente encuentran casos de sostenibilidad ambiental o que hay integridad de la contratación, revisen las notas que están en las bases y allí dice, ¿no? Cómo se va a evaluar cuando se presenta una oferta en consorcio. Ahora, otra cosa que hay que tener cuidado es referida a las garantías, ¿no? Para la suscripción del contrato, ¿no? O para el solicitar adelantos, ¿no? Nos pueden solicitar garantías. O de repente si es que vamos a presentar un recurso de apelación. Y la regla respecto a las garantías señala que en estos documentos, cuando son póliza de caución o carta fianza, cuando es depósito efectivo no, pero cuando es una carta fianza o una póliza de caución, el documento debe consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio. ¿Y por qué? Porque hemos dicho que el consorcio es una figura jurídica. Es una carta fianza que dice para garantizar al consorcio Alfa. No tiene validez porque el consorcio Alfa no existe, no tiene personalidad jurídica. El consorcio Alfa es una figura ficticia, como hemos señalado, con los integrantes A, B y C, ¿no? Entonces, en las cartas fianzas tiene que estar el nombre completo de A, B y C para que esa carta fianza tenga validez. De lo contrario, no será aceptada por la entidad. Por eso, no basta la denominación de consorcio. O sea, en la carta fianza no vale una carta fianza que diga para garantizar al consorcio Alfa, porque el consorcio Alfa, repito, no existe. Tiene que estar el nombre completo de los integrantes del consorcio. Respecto a las bonificaciones y beneficios, ¿no? Acá sí la regla es que todos los integrantes deben de cumplir con los requisitos para estas bonificaciones o beneficios. Por ejemplo, para provincia colindante, el 10% para provincia colindante, que hemos hablado cuando dictamos el seminario, admisión, evaluación y calificaciones de las ofertas, ¿no? Entonces, todos los integrantes del consorcio, ¿no? Deben tener domicilio en la provincia donde se va a prestar el servicio o se ejecuta la obra, o en alguna provincia colindante en su RNP, para que se pueda aplicar al consorcio esta bonificación del 10% por provincias colindantes, ¿no? Si son 3 integrantes del consorcio, los 3 integrantes del consorcio en su RNP deben tener domicilio donde se va, en la provincia donde se va a ejecutar la prestación o en una de las provincias colindantes. Lo mismo para la exoneración del IGB, ¿no? Para que el consorcio acceda a esta exoneración del IGB, todos los integrantes del consorcio deben reunir las condiciones previstas en la ley para la exoneración, salvo que el consorcio tenga contabilidad independiente
con RUC propio, ¿no? Si tiene RUC propio el consorcio, en ese caso no se exige eso, ¿no? Respecto a la retención del 10%, ¿no? También todos los integrantes del consorcio deben ser micro o pequeñas empresas para que se pueda solicitar la retención al consorcio en lugar de la garantía. La bonificación del 5% de microempresa también se dio en el 2020. Para el caso de adjudicaciones simplificadas, también todos los integrantes del consorcio deben cumplir con ser micros y pequeñas empresas. Lo mismo para acceder a que en las adjudicaciones simplificadas de bienes y servicios en general no se le exija más del 25% del valor estimado como experiencia del postor. Todos los integrantes del consorcio deben ser micro o pequeñas empresas. Si uno de ellos no es micro o pequeña empresa, ¿no? Entonces no pueden acceder a estas bonificaciones o beneficios, ¿no? Esa regla hay que tenerla en cuenta. Respecto a las impugnaciones, si un consorcio desea impugnar, ¿no? El representante común del consorcio presenta la impugnación a nombre de todo el consorcio. O también, ¿no? El recurso puede ser presentado por todos los integrantes del consorcio. O sea, en virtud de basta que el representante común presente el recurso a nombre de todos los consorciados, acreditando esta representación con copia simple de la promesa de consorcio. Sin embargo, dice, no impide que la representación del consorcio recaiga en la actuación conjunta de sus integrantes, o sea, todos, a través de sus representantes legales. ¿Okay? O el representante común presenta el recurso de impugnación o la presentan todos los integrantes, ¿no? Debidamente representados por, si son personas jurídicas, por sus apoderados, ¿no? Se me pasaron dos. Ok. El contrato de consorcio debe tener la misma información de la promesa de consorcio, pero además debe de identificarse al integrante del consorcio que emitirá la factura, salvo que el consorcio lleve contabilidad independiente, debiendo señalar el RUC único del consorcio. Puede consignarse la información sobre la administración interna, o sea, puede, no es obligatorio, la información sobre la administración interna, sistema de participación en los resultados, utilidades, pérdidas, etc. Y debe tener firma legalizada ante notario de los integrantes. O sea, para la suscripción del contrato tenemos que presentar este contrato de consorcio, ¿no? O sea, no se presenta la misma promesa de consorcio, sino es un nuevo documento distinto, el cual debe contener la misma información de la promesa de consorcio, más la identificación del operador tributario, ¿no? Y adicionalmente puede tener otra información que ya es facultativa. Este contrato de consorcio también lleva firma legalizada. Si en la ejecución del contrato se está evaluando la posibilidad de subcontratar, ¿no? En primer lugar, esa subcontratación debe estar permitida en las bases, ¿no? Pero para la subcontratación, todos los integrantes del consorcio deben de estar de acuerdo con esta subcontratación, ¿no? O sea, si un consorcio está pensando subcontratar alguna parte del contrato, todos los integrantes tienen que estar de acuerdo con esta subcontratación. El consorcio no puede subcontratar con alguno de sus integrantes o con otro consorcio conformado por alguno de ellos. Tampoco los integrantes del consorcio pueden subcontratar entre sí, ¿no? O sea, cuidado con eso. Eso tampoco no está permitido. Responsabilidad patrimonial solidaria. Los integrantes del consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a la entidad por los efectos patrimoniales que la entidad sufra como consecuencia de su actuación, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de selección y en la ejecución contractual, ¿no? O sea, si hay algún daño patrimonial a alguna entidad pública por la participación de un consorcio en el proceso de selección con la ejecución del contrato, todos los integrantes son responsables solidarios. Cuidado con eso, ¿no?
Respecto a los procedimientos sancionadores, si el Tribunal de Contrataciones del Estado va a iniciar o inicia un procedimiento sancionador a un consorcio, el tribunal debe de notificar a todos sus integrantes. O sea, no se notifica al consorcio, sino a cada uno de sus integrantes. Tampoco se notifica al representante común. Se notifica a somos 3 consorciados, A, B y C. Se inicia un procedimiento sancionador, el tribunal notifica a A, notifica a B y notifica a C. La presentación de los descargos también es individual. A presenta sus descargos, B presenta sus descargos y C presenta sus descargos. Si el tribunal decide sancionar a los integrantes del consorcio, sanciona a los 3, ¿no? Si se va a presentar un recurso de reconsideración, este recurso de reconsideración también tiene que ser interpuesto por cada uno de sus integrantes, ¿no? Presenta recurso de reconsideración A, B y C, y cada uno de ellos tiene que presentar la garantía correspondiente, ¿no? Al presentar un recurso de reconsideración hay que presentar una garantía. Entonces, si se va a presentar una reconsideración, cada integrante del consorcio tiene que presentar esa reconsideración. Algunos ejemplos que les traigo respecto a participación de consorcios en el Tribunal de Contrataciones del Estado, de casos que se han ventilado, cuyas resoluciones las estamos dejando ahí en la sección 5 de 5 de los que están en el GoToWebinar. Por ejemplo, en esta resolución, ¿no? El comité de selección descalificó la oferta porque en la promesa formal de consorcio de este proveedor decía que el integrante del consorcio logística y administración asumía el 95% de obligaciones y José Enrique Parias Aguilar también asumía el 5%. Entonces el comité dijo, oye, pero acá logística 95 y José Enrique 5, pero la experiencia la está aportando solamente logística y José Enrique no está aportando nada de experiencia. Entonces el comité dijo, no, te descalifico porque si tú estás con 5%, debiste aportar 5% también de experiencia. El tribunal corrigió, enmendó esto, porque como hemos señalado, la experiencia del consorcio es la suma de las experiencias válidas de cada uno de sus integrantes. Entonces, si logística está aportando 1 millón de soles y José Enrique 0 de experiencia, la experiencia del consorcio es 1 millón de soles, ¿no? Y si con 1 millón de soles se cumple lo que pide, entonces no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces acá el tribunal señaló, ¿no?, que no es exigible que el señor José Enrique presente documentación que acredite el 5% de la experiencia, tal como tuvo el comité de selección. En tanto que el otro integrante, esto es logística, presentó toda la documentación destinada a acreditar la experiencia del postor, ¿no? Entonces, repito, para que tengamos en cuenta que no se aplica porcentajes, ¿no?, para cada integrante en función a lo que están asumiendo. La experiencia del consorcio es la suma de la experiencia válida aportada por cada uno de sus integrantes. Si uno aporta 1 millón y el otro 0, la experiencia es 1 millón de soles. En este caso, les decíamos que la experiencia se considera, ¿no?, en función a las obligaciones asumidas por los integrantes respecto a la ejecución de la prestación, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el contrato se señala que el consorciado Constructora Jordán se obliga a aportar la suma ascendente de, y el otro consorciado se obliga a aportar la suma ascendente de. O sea, en el contrato de consorcio que presentaron para acreditar la experiencia del postor, ¿no?, no se establece las obligaciones vinculadas al objeto de la contratación, sino un aporte de dinero. Se obliga a aportar la suma de, ¿no? O sea, ambos integrantes se estaban obligando a aportar dinero, pero no existía en este contrato del consorcio información que permita saber cuál era el porcentaje de participación en las obligaciones vinculadas directamente a la ejecución de la prestación, por lo que este contrato presentado para acreditar la experiencia no fue validado, ¿no? El tribunal señaló eso en esta resolución. En este otro caso,
Se presentó un contrato que había sido ejecutado en consorcio, se adjunta el contrato de consorcio, pero el contrato de consorcio que se adjuntó no tenía firma legalizada. Entonces, como el contrato no tenía firma legalizada, el tribunal señaló que ese contrato que se había adjuntado para acreditar la experiencia con un contrato que incumple lo que dice la directiva, que el contrato de consorcio debe tener firma legalizada, no fue suficiente para que se valide la experiencia del postor, ¿no? Pues hay que tener cuidado con estas cositas, ¿no? Hay que cumplir lo que señala la normativa. En este otro caso, este es un procedimiento sancionador que se estaba solicitando la individualización, ¿no? Se había presentado información inexacta y en la promesa formal de consorcio decía que uno de los integrantes estaba obligado, ¿no?, a elaborar la oferta, ¿no? Entonces el tribunal señala que la elaboración de la oferta no permite individualizar quién está presentando el documento con información inexacta, ¿no? Acá lo señala. Se determinó que la sola referencia a la promesa formal del consorcio que a un consorciado debe elaborar o preparar la oferta o acopiar documentos no implica que sea responsable de aportar los documentos, ¿no? O sea, en la promesa de consorcio, para que se pueda individualizar respecto a información inexacta o documentos falsos, debe decir el integrante A se hace responsable de los documentos que está aportando para la experiencia del postor. El integrante B se hace responsable de los documentos que está aportando respecto al personal clave, por ejemplo. Y el integrante C asume la responsabilidad por los documentos que presenta para la infraestructura estratégica que aporta, que él los está presentando, ¿no? Entonces, ahí sí se permite individualizar, ¿no? Pero poner fórmulas como elaborar, preparar o acopiar los documentos para la oferta no permite una individualización. Esto es lo que señaló el tribunal en esta resolución. Así que también cuidado con ese tema de la individualización, ¿no?, para los procedimientos sancionadores. Recomendaciones. Si estamos pensando presentar una oferta en consorcio, tenemos que hacer una buena evaluación. Hay que evaluar bien si vale la pena presentarse en consorcio o no. Sobre todo veo muchos casos de préstamos, ¿no?, de experiencia, ¿no? Algunos con el fin de cumplir la experiencia que solicitan, ¿no?, prestan sus documentos para presentarse en consorcio, pero eso puede traer pues complicaciones, ¿no? De repente por prestar experiencia, mi empresa puede ser sancionada, ¿no? Entonces hay que evaluar bien las ventajas y consecuencias de constituir un consorcio. Revise detenidamente la documentación que debe presentar cada integrante del consorcio en la oferta y en la etapa de ejecución del contrato, ¿no? O sea, en las bases dice qué documentos hay que presentar para la admisión, para la evaluación, para la calificación y también para la suscripción del contrato. O sea, tengo que estar seguros que los integrantes del consorcio podamos presentar los documentos que nos piden y que cumplamos con las consideraciones que podrían haber, ¿no? Un número máximo de consorciados, un porcentaje mínimo de cada integrante y un porcentaje mínimo del integrante que aporta la mayor experiencia. Consigne en la promesa de consorcio y o en el contrato de consorcio criterios que permitan individualizar responsabilidad ante un eventual procedimiento sancionador en su contra. Revise la ley, el reglamento, las bases estándar, solicite el apoyo profesional de especialistas con experiencia. Entonces, una participación en consorcio debe ser debidamente evaluada para que posteriormente no nos traiga complicaciones. Ok, en pantalla el modelo de certificado que van a recibir los que nos están siguiendo por GoToWebinar. Los que están por YouTube Live, Facebook Live y LinkedIn, los invitamos a que a partir del siguiente seminario, la próxima semana, se registren en la plataforma oficial GoToWebinar para que puedan acceder a este certificado que emite esta plataforma. Este certificado sí lo emitimos nosotros en su certificado opcional, tiene un costo por su emisión, que puede ser un certificado por cada webinar a que ustedes participen por 4 horas lectivas.
un certificado por los 12 webinars principales o un certificado por los webinars principales, los 12 que ya terminamos la próxima semana, y algunos webinars complementarios, ¿no? Que repito, eso es opcional. Nuestros clientes, los que contratan y han contratado el servicio de asesoría integral Visita Fácil, evidentemente cuentan también con el soporte respecto a su participación en consorcio, ¿no? Si uno de nuestros clientes quiere presentar una oferta en consorcio, está cubierto en este servicio Visita Fácil, no hay que hacer algún pago adicional, y nosotros nos encargamos pues de ver su participación en consorcio respecto a la promesa de consorcio, los documentos que tienen que presentar en consorcio, ¿no? Para que se cumpla con los requisitos de calificación, la admisión, la evaluación, la suscripción del contrato, ¿no? Eso está incluido en este servicio que le brindamos a nuestros clientes por un pago fijo mensual. Quienes contratan el servicio de asesoría integral Visita Fácil pagan todos los meses una cantidad fija y reciben una gama de servicios, ¿no? Para su participación en todo el proceso de contratación pública, ¿no? Comenzamos con el envío de información del SEACE, las consultas, observaciones, revisión de los documentos de la oferta, impugnaciones, ¿no? Penalidades, ampliación de plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Una gama de servicios que reciben nuestros clientes por un pago fijo al mes, incluyendo en este caso, ¿no? La participación de nuestros clientes en consorcio. Finalmente, nuestros contactos, la página de compras estatales, donde todos los días publicamos información y noticias relacionadas a las contrataciones públicas y lucha contra la corrupción. Información del servicio que les he hablado, Visita Fácil. Quien quiera conocer más de ese servicio puede ingresar acá. En esta dirección se publica la información de todos nuestros seminarios gratuitos, visitafacil.pe/webinar. Hoy día a las 11 cambia con el seminario de la siguiente semana, que es ejecución del contrato. Mi correo personal, el correo de denuncias, en caso alguien conozca de alguna irregularidad, nos las envía para evaluarla y de ser el caso publicarla en nuestro portal. Y mi teléfono personal con WhatsApp para aquellos que quieran comunicarse conmigo, hacer una consulta o solicitar información de nuestros servicios. Los accesos a nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en YouTube Live, en YouTube, en LinkedIn, en SlideShare, en Instagram y en TikTok. Con eso terminamos la exposición. Le damos las gracias a quienes nos han seguido por Facebook Live, YouTube Live y LinkedIn, recomendándoles que en los siguientes seminarios participen a través de la plataforma oficial GoToWebinar para que puedan tener acceso a la sesión de preguntas y al certificado digital de asistencia. Nuevamente, gracias a todos ustedes, los que están por Facebook Live y YouTube Live. Nos quedamos con los que están en GoToWebinar para la sesión de preguntas, solicitando a nuestros amigos de Exa Consulting que cierren esas tres plataformas para continuar con la sesión de preguntas. Como esperábamos, tenemos muy pocos asistentes esta noche. Bueno, estamos en tiempos pues de feriado. Tenemos solamente 55 personas conectadas a esta hora y vamos a dar pase a la sesión de preguntas. A ver, tengo algunas preguntas en el módulo de preguntas acá. Dice Eligio, dice, un consorcio integrado por dos empresas A y B designan como representante común a un tercero a estas empresas. ¿Es válido? Sí, claro, el representante común del consorcio no necesariamente tiene que ser un representante de alguna de las empresas. Si este representante común es representante de otra empresa inhabilitada, sí es válido, porque la norma señala que el representante común, él como persona natural, no debe estar impedido, inhabilitado ni suspendido. No hace referencias a las empresas en las que él sea gerente, ¿no? La carta fianza que garantice un adelanto, solo basta que indique el nombre del integrante que la solicita o es obligatorio que debe indicar. No, hemos dicho, las cartas fianzas no tienen que garantizar a todos los integrantes del consorcio. Si es una carta para un consorcio, en la carta fianza debe de decir, ¿no? Para garantizar a la empresa A, B y C con su nombre completo. A ver, la carta fianza puede ser tramitada por uno de sus integrantes quien tiene línea de crédito, ¿ya?
pero en la carta fianza debe estar para garantizar a todos los integrantes, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Es más, un tercero puede tramitar una carta fianza para un consorcio, ¿no? Pero la carta fianza tiene que estar el nombre de los 3 integrantes o 2 como garantizados. Si una empresa consorciada es inhabilitada durante la ejecución de un contrato, la empresa a la que se presta el servicio puede anular el contrato. No hay causal para anular el contrato. Si un proveedor que tiene un contrato firmado es inhabilitado, tiene que continuar con el contrato, no puede dejar de hacerlo. Hay un modelo de formato de contrato de consorcio, a veces los del comité de selección indican que carece de ciertos puntos, cláusulas, solicitan. Alexander, sí hay algunos modelos, ¿no? En internet puedes encontrarlos, ¿no? Pero la normativa es clara respecto a lo que se trata de consorcios, ¿no? Señala bien claro la directiva que debe contener el contrato de consorcio, lo mismo que tiene la promesa de consorcio, más el operador tributario. No se te debe exigir más, eso está claro en la directiva. No pueden pedirte más de lo que señala la ley. Respecto a la subsanación de ofertas, la legalización de firmas en la promesa de consorcio, la fecha de la legalización puede ser, sí, cuando es la legalización la que se está subsanando, la fecha puede ser posterior, pero no debe cambiar el documento, tiene que ser el mismo documento. La promesa de consorcio, cuando cambia el objeto y o modifica la minuta de conformación, se puede mantener así. La promesa de consorcio, cuando cambia el objeto y o modifica la minuta. No entiendo la pregunta, Jonathan. No sé a qué objeto te refieres. No debe cambiar. Hice la individualización con respecto a la presentación de carta fianza. Si el otro consorciado presentó una carta fianza falsa, a pesar de haber individualizado, también me sancionaron. Es que depende cómo habrás individualizado, Wilmer. Tendría que revisar la resolución. Un consorcio debe tener RUC. Si el consorcio va a tener contabilidad independiente, sí debe tener RUC. Pero si alguno de los integrantes del consorcio es quien va a ser el operador tributario, el consorcio no necesita RUC. A ver. Manos levantadas. César Alberto González. No veo José Cabero, no te veo la mano levantada. César. A ver. José, Oscar, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Te escucho, José. Ya, Oscar, una consulta. Un consorcio formado por 2 empresas presenta una oferta y le otorgan la buena pro. Revisando esa oferta, uno de los consorciados presenta un RNP que al momento de presentar la oferta estaba vencido. ¿Qué sucede en este caso? ¿Puede subsanarlo o se puede apelar ese hecho? Bueno, la norma señala bien claro, ¿no?, que los integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente en el RNP al momento de registrarse en el proceso, al momento de presentar la oferta, al momento del otorgamiento de la buena pro y al momento de suscribir el contrato, ¿no? Si en alguno de esos momentos el RNP no estuvo vigente, ¿no?, entonces no se está cumpliendo con lo que dice la directiva. Por lo tanto, la oferta debería ser, en este caso, ¿no?, tenida por no admitida. O sea, se puede apelar. Sí, es como tú señalas. Pero no es subsanable, Oscar. No. De ninguna manera, ¿no es cierto? No sería subsanable. Ahora, ¿pero por qué estaba vencido si el RNP no vence? No, me refiero, en un concurso, ¿tu RNP no debe tener una vigencia de 30 días? No, el RNP ¿No no es tiene así? vigencia, no, el RNP no tiene vigencia indefinida. No, pero se supone, bueno, supongamos, te lo otorgaron 28 de diciembre. A ¿Ya? 31 de enero no debería estar, o sea, ¿cómo No, te puedo decir? el RNP no tiene vencimiento, tiene vigencia Ya, indefinida. perdón, estoy confundiendo. Eso no, la vigencia de poder, disculpa, me he Ah, equivocado. La vigencia de ya. poder, la vigencia de poder. La Sí, vigencia de estoy poder, confundiendo. tú revisas las bases estándar, que me parece que son desde septiembre del año pasado, ya no se exige que tengan 30 días de antigüedad. Ah, ya no se exige. No, ya no, ya. Revisa la base, Ah, sí, perfecto. claro, Ah, ya. Entonces está bien, no hay problema claro. entonces. No hay problema. Así es. Ah, ya, Oscar, gracias, muchas gracias. Ya, ok.
César Alberto González, te estoy dando pase, pero tú tienes el micrófono apagado. César, tienes que habilitar tu micrófono. César. Ahora sí, César, te escucho. Buenas noches, Oscar, ¿me escucha? Sí, pero un poco bajo. Levanta el volumen. Ok. Quisiera saber si existe alguna información referente a las obligaciones con respecto a los consorciados, sobre todo en la parte administrativa y en la parte técnica, como por ejemplo, ¿no? Elaboración de la propuesta, la parte administrativa que sé, referente a la facturación. ¿Existe una relación así puntual de parte del OCE? No, es libre. Por eso el consorcio no tiene como finalidad complementar capacidades, ¿no? O sea, quienes están formando un consorcio lo hacen para poder cumplir lo que dicen las bases y poder ejecutar la prestación de acuerdo a lo que señala también los documentos del proceso de selección, ¿no? Entonces no hay pues una indicación que te diga, oye, la contabilidad la debe llevar A, la debe llevar B, no es a libertad de los integrantes. Bien, Oscar, lo que me refería básicamente es a la relación de actividades, ¿no? O sea, contables, técnicas, que sé específicamente, ¿no? Si hay alguna norma. No, tampoco. Lo único que tienen que tener cuidado es con cumplir con los documentos que te piden, pues, ¿no? Por ejemplo, si es un servicio, si es una prestación que está regulada, como vigilancia, intervención laboral, hay que cumplir con los requisitos, ¿no? En función a lo que se están obligando, ¿no? Si es servicio de vigilancia y todos los integrantes del consorcio se están obligando a prestar el servicio de vigilancia, todos los integrantes tienen que contar con su CAMET y con intervención laboral, ¿no? Si es transporte por carretera, ¿no? Y todos los integrantes se están obligando a ejecutar el transporte, tiene que contar con las autorizaciones del MTC, ¿no? Y eso se tiene que precisar En la en la promesa de formación consorcio. del consorcio. Claro. O sea, por eso, si yo voy a formar un consorcio, tengo que evaluar, ¿no? Con quién me estoy consorciando para ver qué piden en las bases y que se cumpla con lo que piden en las bases, ¿no? En las bases, por ejemplo, de un servicio de vigilancia, tú vas a ver en el capítulo 3, en el numeral 3.2, requisitos de calificación, habilitación, y ahí dice SUCAMEC y dice intervención laboral. Entonces, si yo voy a presentarme a un servicio de vigilancia y me voy a consorciar, tengo que saber que mi consorciado cuente con esas autorizaciones, salvo que mi consorciado yo lo esté utilizando no para que preste el servicio en sí, sino para que sea financista de repente, ¿no? Si eres el financista, no le van a pedir pues vigilancia, SUCAMEC ni intervención laboral, ¿no? Ok, Oscar, No, o sea, muchas hay que gracias. evaluar bien eso, ¿no? O sea, le digo, tengan cuidado con eso. O sea, si voy a presentarme en consorcio, tengo que evaluar bien qué documentos me piden para, para ver cómo establezco mi consorcio. Luis Malpartida, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Una consulta. El año 2021, el consorcio San Martín ganó una obra con la Municipalidad de San Martín de Porras y en su obra ejecutada perjudicó algunos domicilios, lo cual le ocasionó daños y perjuicios. Y bueno, los señores dueños de la casa hicieron la denuncia respectiva, pero no encontraron el RUC. Por eso que hace un momento te pregunté si tenía RUC. ¿A quién va dirigido si por A o B este consorcio hizo daños y perjuicios a los vecinos, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿O a quién? Tendrías, Solo tendrías hay que un, pedir, tendrías que pedir el contrato, pues. Pídele a la entidad pública con consumir el contrato y ahí debe estar el RUC, la dirección del consorcio. hay un Es que, por representante ejemplo, común. el consorcio San Martín, si no tiene RUC, es una figura ficticia. El consorcio Formatín, por ejemplo, formado por Óscar Sarabia y por Luis Partida. Nosotros somos los responsables. El consorcio San Martín es un nombre que se le asigna a los consorcios, pero por lo general no existen, salvo que se haya tramitado el RUC del consorcio San Martín, ¿no? O sea, la Entonces única iría, forma que recomiendo es pedir el contrato, ¿no? A la entidad pública, pide el contrato o búscalo en el CAC,
¿no? En Chasa también se pueden encontrar los contratos, ¿no? Ah, ok, ok. Gracias. Ok, Luis. A ver, Eliana, la responsabilidad solidaria solo es patrimonial respecto de la responsabilidad penal. Esta determina en función. Claro, cuando hemos hablado de responsabilidad, hemos hablado de la responsabilidad patrimonial, ¿no? Por el daño patrimonial a la entidad. Cuando se trata de responsabilidad penal, ya eso es otro tema, ¿no? Que se determina en función a, quién puede ser responsable, ¿no? El tema penal ya es otro tema, ¿no? La promesa de consorcio se modifica en las obligaciones y participaciones. No se puede modificar, Jonathan, no se puede modificar en la promesa de consorcio las obligaciones ni participaciones, tienen que mantenerse, está prohibido. Sarela dice, eso no lo estipulan las bases, o sea, las obligaciones. Claro, las obligaciones no están en las bases, pero yo establezco las obligaciones en función a cómo me voy a presentar, ¿no? Si las bases piden, por ejemplo, piden servicio de vigilancia, piden SUCAMEC, piden intervención laboral, piden camionetas, piden de repente drones, ¿no? Drones, ya, ok, ¿no? Y yo tengo intervención laboral y tengo SUCAMEC, pero no tengo camionetas ni drones, ¿no? Me puedo consorciar con alguien que tiene camionetas y drones y en mis obligaciones pongo, ¿no? Ejecución del servicio de vigilancia, Oscar Sarabia. La otra empresa C o B, ¿no? Va a prestar las camionetas y los drones, va a aportar las camionetas y los drones. Entonces, yo establezco mis obligaciones, no están en las bases, yo establezco mis obligaciones en función a cómo estoy estructurando mi consorcio para poder cumplir con lo que las bases solicitan. ¿Me entienden? O sea, por eso, para establecer las obligaciones y ver cómo se va a armar un consorcio, hay que analizar las bases del procedimiento de selección. Pues en función a eso, el proveedor establece las obligaciones del consorcio. Eligio Marchán, buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta, Eligio? Eligio, habilita el micrófono, lo tienes apagado. Eligio, te acabo de habilitar el Buenas noches. Te escucho, Eligio. Buenas noches, doctor. La consulta es, doctor, en una carta fianza, vuelvo a insistir en la consulta que le hice de manera escrita. En una carta fianza para un adelanto de materiales, solamente puede ser presentada y en esta carta fianza mencionar al integrante que la solicita. No se puede. En el caso que debiera obligatoriamente tener el nombre de todos los integrantes, Correcto. ¿qué ocurre con esta fianza? ¿Sería válida por la entidad o en este caso tendría que ser observada y no darle el adelanto la entidad a este consorcio? ¿No? Y no otorgar el adelanto. Podría otorgar un plazo para subsanar, ¿no? Pero no es algo que sea normado tampoco, que se permita subsanar la carta fianza para adelantos, ¿no? Doctor, que le haya otorgado ya el adelanto, ¿qué ocurriría ahí si es que se llega a enterar la entidad? ¿Le podría otorgar un plazo para que la corrija esta carta? ¿Es válida? Claro, ¿O ya incurre en el falto? Ya ocurre en una falta. Ya hay una falta, pero igual para salvarse, por lo menos tiene que dar paso para que se corrija, ¿no? Pero ya está en una falta porque no debieron aceptar esa fianza. Muy bien, a ver, no tengo más preguntas, no hay más manos levantadas, no hay preguntas en el chat tampoco. A ver, Jairo, habilita el micrófono. Jairo, buenas noches, te escucho. Buenas noches, doctor. Una consulta. Por ejemplo, en un consorcio, está empresa A, empresa B. Por ejemplo, el primero tiene 80%, el segundo tiene 20% de participación. ¿Cada uno lleva diferente contabilidad con su contador o los dos se hace una sola contabilidad? En ese caso, ¿cómo sería? Solamente hay una forma, ¿no? Cuando es consorcio, pero hay dos formas nada más, ¿no? En el caso de consorcios, o se lleva una contabilidad independiente, o sea, el consorcio saca su RUC y el consorcio lleva la contabilidad con su propio RUT, un RUT temporal que le asigna la SUNAT, o el consorcio designa a uno de los integrantes para que sea el operador tributario. O sea, si somos A y B, ¿no? En el contrato de consorcio se pone el operador tributario va a ser A
o el operador tributario va a ser B, y la contabilidad la lleva uno de ellos, A o B, a quien se está designando. Así es el tratamiento. ¿Ok? Pero en ese caso, la otra empresa que, por ejemplo, en este caso el B, que no lleva su contabilidad, no tiene nada que ver entonces en este caso luego. Tiene que llevar su contabilidad, pues evidentemente, pero yo me refiero a las obligaciones respecto a la entidad pública. El operador tributario, estamos hablando de quién emite la factura y quién va a cobrar, ¿no? O sea, quien está emitiendo la factura y va a cobrar va a tener que contabilizar ello. Ahora, ya cómo llevan su contabilidad cada uno de ellos va a ser pues en función a lo que aporten al consorcio, ¿no? Heidi Herrera. Heidi, habilita tu micrófono. Buenas noches. Te escucho, Heidi. Sí, una consulta. Por decir, si yo me consorcio con una empresa que tiene experiencia en venta de insumos de limpieza, yo lo que quiero saber si este consorcio solamente es para licitaciones o también puede ser para compras sin procedimiento de selección. Es que no entiendo tu pregunta. ¿Qué le llamas licitaciones o qué le llamas procedimiento de selección? Lo que pasa es que, por decir, ¿no? Lo que yo quiero es consorciarme con una empresa que se dedica a lo que es venta de insumos de limpieza. ¿Ya? Pero entonces, ¿para consorciar? ¿Para presentarte en dónde? ¿En qué? Lo que yo me quiero presentar es en compras sin procedimiento de selección. ¿Se puede o no se puede? Es que no está normado. No está normado. Entonces, ahí, por decir... Hemos comenzado el seminario y hemos dicho que lo que estamos hablando de consorcios, ¿no? Está regulado por la Ley de Consorcios del Estado, el reglamento y la Directiva 005. Las compras que son menores a 8 ITs, que son a las que tú te refieres, no se regulan por la Ley de Consorcios del Estado ni el reglamento. Entonces, para esas compras, por lo que entiendo es que no se hace consorcio, solamente para adjudicación simplificada. Podrías hacerlo, pero no están regulados por la ley, ¿no? O sea, si tú quieres lo haces, pero va a depender también de lo que te pida decir. O sea, yo no encuentro, sin esas compras, de repente te están pidiendo una experiencia y tú no la tienes. Podría la entidad, ¿no? Pero como te digo, es que es algo que no está normado. Salvo que la directiva de esa entidad, porque cuando son menores a 8 ITs, las directivas, cada entidad tiene su propia directiva. Si la directiva de esa entidad dice que las compras menores a 8 ITs no se aceptan consorcios, no vas a poder hacer. Ya. Ok, gracias. Ok. Adolfo, buenas noches. ¿Alguna pregunta, Adolfo? Doctor, buenas noches. Sí, te escucho, doctor. Por ejemplo, un consorcio se presentan dos empresas. Una de las empresas es el operador tributario, además tiene la responsabilidad técnica de la obra, y el otro consorciado tiene solamente la responsabilidad contable y administrativa. Resulta de que si en un supuesto caso que resuelvan el contrato y durante el arbitraje, la responsabilidad viene a ser de la entidad, del contratista, del consorcio. Digamos, de ahí viene un proceso de sancionador para que, por el caso de que la culpabilidad ha sido del consorcio. Digamos, pues supongamos que el OCSE, el tribunal, indique 3 años, diríamos, de responsabilidad para el consorcio. También esa responsabilidad le cae al consorciado, que solamente tenía la responsabilidad administrativa. Pero si me hablas de 3 años, me estás hablando pues de presentación de información inexacta. No, hay una responsabilidad de parte del consorcio por digamos, tiene la culpa de haberse resuelto el contrato, ¿no? Entonces hay una sanción, diríamos un año, vamos a suponer un año y medio.
pero ¿le cae a los dos a la vez o solamente al que tenía la responsabilidad de obra y la responsabilidad de operador tributario? Bueno, en mi opinión, debería sancionarse solamente a quien estaba obligado a ejecutar la prestación, ¿no? Si el otro me dice que solamente va a llevar la contabilidad, podría ser libre de la sanción, ¿no? Salvo que la resolución del contrato haya sido pues porque ha habido un problema con la contabilidad, ¿no? Depende del por qué ha sido la resolución del contrato, ¿no? Supongamos que ha sido porque no han podido terminar la obra, en el máximo de los casos, ¿no? No han podido terminar la obra, han dejado la obra, etcétera, ¿no? ¿La responsabilidad es mutua o puede ser solamente de que se hace responsable de la obra y operador por regla general es mutua. Por eso cuando yo decía que cuando se trata de individualización, ¿no? Al proveedor le corresponde probar que debe individualizarse, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tú eras el que tenía que llevar la contabilidad, tú tendrías que acreditar que tú no has cometido ningún error o omisión, ¿no? En la contabilidad, que era tu obligación, que haya determinado la resolución del contrato, ¿no? El tribunal tendrá que evaluar eso. Ya, doctor, muchas gracias. Por eso bien claro dice la norma, ¿no? La carga de la prueba recae sobre el administrado, ¿no? El administrado debe probar que él no es el responsable de esa resolución del contrato, ¿no? Pero por regla general, hasta donde yo tengo entendido, el tribunal sanciona a todos. Arquímedes y José Valdimieri. Arquímedes, te escucho. ¿Cuál es tu pregunta, Arquímedes? Doctor, buenas noches. Una consulta. Entendí de que el porcentaje de participación de cada consorciado, por decir, es 80-20. ¿Esto tiene que demostrarlo los 80-20 en documentación, en experiencia, sí? ¿O es para su capital de ellos, algo así? O sea, la experiencia se debe demostrar tal como dice el porcentaje de participación para cada uno. No. Bien claro he dicho yo que la experiencia del consorcio es la suma de la experiencia válida de sus integrantes. Si yo tengo un consorcio de 80-20, ¿no? Y el que tiene 20 aporta 1.000.000 de soles de experiencia y el que tiene 80 aporta 100.000 de experiencia, la experiencia del consorcio es 1.100.000. No tiene nada que ver los porcentajes. Aún así, por ejemplo, si la experiencia del que tiene 80 presenta el 100% y el otro 0, es válido así, ¿sí, no? La experiencia del consorcio es la suma de sus integrantes. Si uno aporta 1.000.000 y el otro aporta 0, la experiencia del consorcio es 1.000.000. Muchas gracias, doctor, está muy claro. Okay. Muy bien, amigos, estamos sobre la hora. Gracias por su participación. Nos vemos la próxima semana en el seminario de ejecución del contrato. Por favor, ayúdenos en difundir el seminario. Inviten a sus contactos para que se contacten con más asistentes. Tengan un